70.000 personas cantando a los gritos bajo la lluvia torrencial. La banda más querida del rock argentino se despide para siempre. O eso creíamos. Porque 15 años después regresaron con algo que nadie esperaba. Una nueva canción que hizo llorar a todo un estadio. En los próximos minutos vas a descubrir la historia completa de Los Piojos, desde 4 pibes del conurbano hasta convertirse en leyenda, su separación épica, el misterioso regreso y el secreto detrás de Paciencia, su nuevo tema que cambió todo. Y todo empezó con algo que nadie vio venir. Esto es Entre acordes y píxeles, donde la música se convierte en historia. 1989. Ciudad de Jardín, El Palomar, provincia de Buenos Aires. Andrés Ciro Martínez se suma a un grupo que ya venía gestándose. Daniel Piti Fernández en guitarra y voz, Daniel Buira en batería y Miguel Ángel Rodríguez en el bajo. Pero acá viene lo increíble. Estos pibes del conurbano ensayaban interminables horas en casas de Caseros, El Palomar y Villaluro. Afilaban canciones propias y covers de Rolling Stones o de Lou Reed, construyendo su sonido desde las raíces del barrio, sin saber que estaban forjando una identidad completamente única. Su debut en público fue en bares porteños como Arlequines y Maque Baker en la zona oeste. Shows íntimos, casi familiares. Pero el momento que definiría su destino llegó en el verano de 1989. Viajaron hasta Villa Gesell y tocaron 13 noches en 15 días ante apenas un centenar de personas cada noche. ¿Te imaginas 13 noches tocando para 100 personas? Cualquiera se habría desanimado. Ellos no. Con humildad construyeron un público fiel. Esa adolescencia rockera que después lo votaría banda revelación en 1990 en una encuesta de Clarín. Y no era casualidad que los reconocieran así. El mismísimo Indio Solari de Los Redondos los había homenajeado y apoyado. Y sale el Indio. Dice, hola, ¿cómo te va, Ciro? Hola. Se ve que alguien le había dicho, ¿no? Y él ya nos había votado como mejor banda, nos conocía. En el under argentino, eso era como recibir la bendición papal. Un sello de confianza absoluta. Pero recién ahora empieza lo bueno. 1992. Chuck to Chuck. Su primer álbum de estudio. 11 tracks. Fue un álbum crudo pero original, editado con ayuda de Los Redondos, repleto de géneros que definieron su identidad para siempre. Y acá es donde la cosa se pone interesante de verdad. Incluía Tan Solo, una balada urbana que se convirtió en himno instantáneo. Pero lo que realmente los distinguió fue algo que nadie había hecho antes. Su versión rockera de Gira Gira, de Discépolo. Gira, gira, aunque te quiebre la vida. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque... Mezclaron murga rioplatense con guitarra eléctrica, de una forma que era completamente revolucionaria para la época. ¿Te das cuenta de lo que significaba eso? Estaban tomando el tango, el género más porteño que existe, y lo estaban fusionando con rock. Y acá viene lo que los catapultó a la fama. La banda se consolidaba como banda del barrio que mezcla estilos populares. El público empezó a reconocerse en esas letras urbanas y en esa fusión única de ritmos que nadie más estaba haciendo en el panorama nacional. No eran solo una banda de rock, eran traductores culturales. Tomaban lo popular argentino y lo convertían en algo nuevo, algo que hablaba directamente al alma de los pibes del conurbano. Los recitales ya no eran solo música. Empezó a gestarse algo que después sería legendario. El ritual piojoso. Banderas que flameaban, público que cantaba como en una cancha. Una energía que convertía cada show en una fiesta popular auténtica. Pero esto era solo el comienzo. Lo que viene después va a volarte completamente la cabeza. 1994. Ay, ay, ay. El álbum que consolidó su identidad. 13 tracks. Con mayor producción, trabajaron con los productores Alfredo Tot y Adrián Bilbao, grabando con una concentración y profesionalismo que sorprendió a toda la industria musical. Los ojos rojos emblemáticos del disco se convirtieron en símbolo.
Sacaron el primer videoclip oficial con Babilonia y su sonido comenzó a cruzar los medios masivos como un tsunami imparable. Y antes de que sigamos, si te está gustando conocer estos secretos del rock argentino, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal para que puedas seguir haciendo estos videos. Continuemos. Las letras interesantes de Ciro y su energía explosiva en vivo hicieron que el álbum trascendiera la escena alternativa de forma meteórica. El rock de barrio adquiría identidad visual y se escuchaba en radios más masivas. Los Piojos no estaban solo tocando música, estaban creando una nueva forma de vivir el rock argentino. Una experiencia comunitaria donde cada persona que iba al recital se convertía en parte de algo más grande. Los shows ya no eran solo recitales, banderas, bengalas, murga, rock, tango. Nacía ese ritual único que convertía cada recital en una fiesta popular auténtica, algo que marcaría a fuego el ADN de la banda para siempre. Era como si hubieran encontrado la fórmula perfecta, tomar la pasión popular argentina, esa que se vive en las canchas, en los carnavales, en las fiestas barriales, y canalizarla a través del rock. El público ya no venía solo a escuchar, venía a vivir una experiencia, a ser parte de algo único. Y cuando pensás que ya entendiste de qué se trata Los Piojos, llega el momento donde se vuelven completamente imparables. 1996. Tercer Arco, el álbum que los consagró definitivamente. 13 tracks. El año del salto definitivo. El verdadero despegue masivo de Los Piojos ocurrió con Tercer Arco, su tercer álbum con producciones pulidas que los consagraron para siempre en el Olimpo del rock nacional. Salieron los clásicos El Falorito y Verano 92, que se volvieron himnos instantáneos de toda una generación. El disco fue un éxito inmediato, se vendió disco oro en pocos días y doble platino en semanas. Y acá es donde la historia se pone realmente increíble, porque lo que lograron con una canción dedicada a Maradona cambió todo el panorama musical argentino. Las letras dedicadas a Diego Maradona en la canción Maradó conectaron con el alma popular argentina de una forma nunca vista en el rock. No era solo una canción sobre fútbol, era un himno a la argentinidad, al barrio, a esa mística popular que todos llevamos adentro. La banda dejó de ser emergente de un día para el otro. Ya no llenaban solo clubes, sino obras, Luna Park y varios recitales multitudinarios. Rolling Stones lo reconoció como un álbum fundamental del rock argentino. A partir de entonces, incluyeron candombe, murga y otros ritmos rioplatenses en sus próximos trabajos. El piojo iconográfico y la puesta en escena teatral, público con bendalas, músicos disfrazados, transformaron cada recital en una fiesta popular única. Nadie hacía lo que los Piojos estaban haciendo en ese momento. Habían inventado un género nuevo, el rock popular argentino. 1998. Azul, la profundidad emocional. Azul, cuyo nombre imponía la nueva paleta temática y emocional. En él profundizaron aún más la fusión de estilos, demostrando una versatilidad artística que sorprendió a propios y extraños. Incluyeron temas emblemáticos como Agua, Desde lejos no se ve y El balneario de los Doctores Crotos. El tono era más meditativo y melancólico, con arreglos ricos en percusión y bronces, aunque no perdían ni un gramo de la energía característica. El single El balneario de los Doctores Crotos tuvo alta rotación en MTV, mostrando que podían conquistar también los medios masivos sin perder autenticidad. Este álbum selló definitivamente la identidad piojosa. El público identificó la nueva música con el estribillo de Agua y el candombe urbano. Era un disco que mostraba que no eran solo energía pura. También podían ser introspectivos, sensibles, profundos. ¿Y vos, cuál es tu canción favorita de toda la discografía de Los Piojos? Déjamelo en los comentarios porque me encanta saber qué temas marcaron a cada uno. 2000. Verde paisaje del infierno. La evolución sonora. 14 tracks. 2 años después llegó Verde paisaje del infierno, un disco más oscuro y texturizado que funcionó como bisagra hacia los 2000. Con la salida de su primer baterista, Dani Buira, y la entrada de Roger Cardero, el sonido viró a un rock más crudo, con guiños de funk y blues urbanos que mostraban una banda en constante evolución. Sin embargo, en vivo, la banda seguía transmitiendo pura energía.
Llenaron estadios más grandes, ya eran asiduos a Ferro, obras y varios recitales multitudinarios. Este periodo acuñó definitivamente la idea del ritual piojoso, conciertos masivos en los que las letras argentinas más cercanas al barrio se vivían como cánticos comunitarios. Pero prepárate porque lo que viene es el momento más grande de su carrera, algo que ni ellos mismos podían creer que iba a pasar. 2003, Máquina de Sangre, el álbum del boom definitivo, 13 tracks, su sexto disco, contando con hits que retumban todavía, como Alí, Sudestada y Canción de Cuna, entre otros que se volvieron himnos generacionales. Fue lanzado el 14 de noviembre de 2003 y rápidamente prepararon su puesta en escena más ambiciosa hasta ese momento. El 20 de diciembre de ese año, debutaron en el Estadio Monumental de River Plate, ante más de 70.000 personas. ¿Te imaginas lo que significaba eso? Una banda que había empezado tocando para 100 personas en Villa Gesell, ahora llenaba el estadio más grande del país. Fue el primer River en la historia del grupo, y resultó completamente apoteósico. Andrés Ciro bromeó en el escenario. Ya nos acostumbraron a llenar arpegios, nos acostumbraron a llenar obras, a llenar el Luna Park, ahora nos van a acostumbrar a llenar River. Esa noche, los seguidores vivieron un ritual único. El público flameó banderas y cantó un repertorio que repasaba toda su carrera, mezclando viejos cánticos como Maradó y Ay 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 con nuevos temas de Máquina de Sangre. La complejidad escenográfica, pantallas gigantes, efectos visuales, reflejaba el fervor popular hacia la banda. Pero lo más impresionante no eran las luces ni la tecnología. Era ver cómo 70.000 personas se movían como una sola, cantaban como un solo coro, vivían la música como una experiencia espiritual colectiva. Ese concierto cimentó para siempre la imagen de Los Piojos como una de las bandas más grandes de la historia argentina. 2007, Civilización, el álbum más ambicioso, 13 tracks. Tras el boom de 2003, Los Piojos continuaron sus giras triunfales. En 2004, protagonizaron shows históricos, 2 fichas agotadas en Vélez Sarsfield, participaciones estelares en festivales como Quilmes Rock y hasta un gran estadio en La Plata con más de 55.000 personas. En octubre de 2006 publicaron el DVD Fantasmas peleándole al viento, que recopiló lo mejor de sus conciertos en Obras, Ferro y River entre 2004 y 2005. Ese mismo año, con la banda ya en la cumbre absoluta de convocatoria, Los Piojos sorprendieron al presentarse como teloneros de los Rolling Stones en River Plate. Y acá viene el dato increíble. Los Rolling Stones mismos quedaron fascinados por el poder de convocatoria que tenía el grupo argentino. Imagínate, los Rolling Stones, una de las bandas más grandes del mundo, admirando a Los Piojos. En 2007 editaron Civilización, su álbum más ambicioso. Se considera una obra madura, letras reflexivas y producción cuidada. Lo estrenaron con presentaciones masivas en festivales y estadios en Mar del Plata y La Plata, manteniendo la química intacta. Durante la gira de Civilización, continuaron con su intensa teatralidad en el escenario, reforzando la tradición de convertir cada show en un auténtico espectáculo piojoso. Pero acá la historia da un giro que nadie vio venir y que cambiaría todo para siempre. En 2008 comenzaron los cambios internos que nadie quería ver. El guitarrista Piti Fernández se alejó para crear su propia banda, La Franela, lo que generó rumores y preocupación entre los fans que presentían que algo estaba cambiando. Tras estos traspiés, la banda cumplió con varios conciertos por festivales y estadios a lo largo del año, pero la magia ya no era la misma. Finalmente programaron un último gran show de despedida. El 30 de mayo de 2009, Los Piojos tocaron por última vez en River Plate ante unas 65.000 personas. El público sentía que el ritual piojoso estaba terminando y cada canción sonaba como una despedida definitiva. Al finalizar el recital bajo una intensa lluvia que parecía llorar con los fans, sonó Finale como canción de cierre y los músicos se fundieron en un abrazo sobre el escenario. Muchísimas gracias a todos, los amamos, gracias. Pero la historia no terminó ahí.
El 30 de mayo de 2024, exactamente 15 años después de su último show, apareció algo extraño en la cuenta oficial de Spotify de Los Piojos, un álbum en vivo llamado Ritual Piojoso. Sin anuncio previo, sin comunicado oficial, solo apareció ahí. Los fans no podían creerlo. Comentarios, especulaciones, teorías conspirativas se multiplicaron por todas las redes. ¿Era una señal? ¿Un error de la plataforma? ¿O algo más grande se estaba cocinando? 15 años después, el 4 de septiembre de 2024, se develó la sorpresa oficial que paralizó al país. Los Piojos anunciaban su regreso con 7 conciertos en La Plata que colapsaron todos los sistemas de venta. Los Piojos realizaron una serie de recitales de reencuentro en 2024 y continuaron en 2025, incluyendo presentaciones en La Plata, diciembre de 2024, Cosquín Rock, febrero 2025, Quilmes Rock, abril 2025, Mendoza y Rosario, abril-mayo 2025, finalizando la gira con shows en el Estadio Monumental de River Plate en junio de 2025. En total, fueron 9 recitales que reunieron a 350.000 personas, padres e hijos compartiendo cancha por primera vez. ¿Y vos, estuviste en alguno de estos recitales históricos? Contame en los comentarios cómo fue vivir el regreso de Los Piojos. Y como broche de oro del regreso, el 21 de junio de 2025, en River Plate, estrenaron Paciencia. Y acá está el secreto que te prometí al principio. No fue la nostalgia lo que los trajo de vuelta, fue la paciencia, esa virtud que aprendieron durante 15 años de separación. La portada de Paciencia lo dice todo: un reloj de arena, fases lunares, el tiempo que pasó. Aprendieron que algunas cosas buenas de la vida realmente valen la pena esperar. Con Paciencia, Los Piojos nos enseñaron que la mejor música no se apura, se espera. Y cuando llega, vale cada segundo de espera. La presentaron en vivo y la gente quedó completamente sorprendida. Después de tantos años de espera, estaban escuchando un tema completamente nuevo de Los Piojos. La emoción era indescriptible. Luego, el 20 de julio de 2025, publicaron la versión de estudio. Después de estos recitales, Los Piojos se separan nuevamente. La banda había anunciado previamente que la reunión era temporal, aunque dejaron la puerta abierta a un futuro encuentro, afirmando que no pasarán 15 años para vernos de nuevo. Y si te gustó conocer esta historia increíble del rock argentino, también tenemos la historia completa de Airbag. Nos vemos en el próximo video.